Listo, segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 11. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta maravillosa tarde, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu palabra se cumple en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias porque eres un Dios que nunca falla. Eres un Dios de pactos, eres un Dios grande y maravilloso que nos ha amado con amor eterno y que ha dado su vida en la cruz por nosotros. En este día desatamos lo que es sabiduría y revelación que proviene del Espíritu de Dios de lo alto sobre nuestras vidas, y declaro que nuestros ojos espirituales son abiertos, nuestros oídos espirituales sean abiertos en el nombre de Jesús para comprender tu palabra. Declaramos la mente de Cristo ahora mismo para pensar, hablar y actuar como Cristo aquí en la tierra, porque somos su cuerpo. Somos la plenitud de Cristo en el nombre de Jesús. Yo declaro que oigo la voz del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo hablándonos en esta noche en el nombre de Jesús. Que no sean mis palabras ni mis pensamientos, sino que sea tu voluntad. Yo me dispongo, Espíritu de Dios, para que tú uses mis labios, uses mis pensamientos y mi corazón para exponer tu palabra conforme tú quieres, Señor, en esta noche. Y que solamente salgan palabras de edificación de parte de tu servidor, Señor, que provengan de ti, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento natural lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo y declaro en el nombre de Jesús esa mente establecida ya en mí, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento a la obediencia lo llevo, a la obediencia tuya, Jesús, y tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, y mientras hablo tu palabra, tu mano poderosa de poder está extendida para hacer milagros creativos, sanidades en el nombre de Jesús, y órganos son puestos en esos cuerpos, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que yo hago prospera en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu palabra, Señor, que es vida y medicina a mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, tú eres el Señor en esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues estamos viendo lo que viene siendo, estamos hablando en contra de ciertas doctrinas, ¿no? Doctrinas viene siendo un conocimiento, una enseñanza, una instrucción dada o en un momento expresada o dada a conocer a través de ciertas personas en la historia. Segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice la segunda Corintios 2:11. O sea, es decir, no debemos de ignorar todo plan, toda estrategia, todo proyecto satánico, siempre lo va a haber. Satanás está planeando continuamente cómo matarlo a ustedes. ¿Se escucha feo? Es la verdad. Muy bien, y para nuestros amigos que nos ven por internet, también damos la más cordial bienvenida a cada una de las personas que nos ven de cada uno de los estados de nuestro México lindo y querido, y también de algunos países que nos ven de manera directa o diferida, como es Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, sobre todo de Cuenca, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, hispanos de los Estados Unidos, Chile, Guatemala y algunos hermanos de Haití que nos están viendo o nos van a ver de manera diferida, que siguen estas enseñanzas. Yo creo que son de edificación porque no provienen de su servidor, provienen del Espíritu de Dios, es lo más importante. ¿Ok? Entonces no debemos de ignorar toda maquinación satánica. Maquinación es un pensamiento, maquinación es todo un proyecto, es todo un plan, es toda una estrategia que Satanás tiene. Por eso, para que Satanás no gane ventaja. ¿Ha visto usted cuando pelean dos luchadores o dos boxeadores? ¿Se da cuenta cuando uno va agarrando ventaja sobre el otro? Usted lo ha visto a lo mejor. Lo ha visto cuando agarran ventaja cuando van en competencias en automóviles, cómo va ganando un automóvil al otro. Y lo hemos visto en diferentes tipos de competencias, como cuando corre aquel hombre que corre los 400 metros, y es donde se ve más literalmente, donde van corriendo, y al final el que corre o va al final, en muchos de los casos, que rebasa a los que van adelante. ¿Por qué? Porque tiene una estrategia, tiene un plan y una forma de llegar a la meta antes que los demás. Hemos visto cómo van atrás y luego dice, bueno, guardan todas sus fuerzas y al final dan todo lo que pueden. Y hemos visto en muchos casos
diferentes formas, planes, proyectos o estrategias de cómo poder lograr la victoria, ¿verdad? Asimismo, en el ámbito espiritual es lo mismo. Satanás tiene un plan para destruir a cada uno de ustedes. ¿Sabía? Usted no puede decir, mirando en la calle, ando a gusto, voy circulando todos los días y mucha gente que dice, no necesito a Dios, no creo en Dios. Mirando a gusto por la calle nada me sucede. Lo que no saben es que hay un plan y un proyecto para destruirlos, que va a llegar de un momento a otro de manera sorpresiva en muchos casos. Puede ser un accidente, puede ser un paro cardíaco, hay muchas formas. Entonces siempre va a haber proyectos, maquinaciones, aquí lo dice la Biblia, como la palabra maquinaciones así lo utiliza. Entonces una de las cosas principales que estamos viendo es los tipos de doctrina. En este caso nos estamos enfocando a analizar el calvinismo y hemos puesto análisis del calvinismo trágico. Trágico porque la doctrina del calvinismo surgió aproximadamente por ahí en 1500. Traíamos algunos datos de personajes, por decirlo así, que inventaron esa doctrina. El calvinismo en sí surgió, algunos antecedentes podemos decir, un hombre llamado San Agustín, que vivió entre el 354 y el 430, siglo IV, 354 al 430. Este hombre, ¿cuántos años vivió del 354 al 400? ¿Cuántos son? 46 años. Más 30 años, ¿cuántos son? 76 años, ¿no? Entonces este hombre determinó basado en Romanos capítulo 9, ahorita vamos a dar un pequeño intro a lo que es Romanos capítulo 9. Este hombre enseñó que Dios había escogido a ciertas personas para ser salvas y solo Dios era el único que actuaba en salvarlos, ¿me entiende? Pero también este hombre llamado San Agustín, que vivió en el siglo IV, este hombre también determinó que tanto lo bueno como lo malo provenía de Dios. Es decir, que Dios utilizaba cosas malas para que vinieran cosas buenas también. Es decir, Dios utilizó a lo mejor algún pecado en alguna persona, inclusive propició el pecado, para que con ese pecado ese hombre más adelante pudiera conocer a Cristo. El calvinismo habla, el segundo punto calvinista, o que conforma la doctrina calvinista, el primero es la depravación total. Recuerda, ya no vamos a hablar de ello porque es mucho el intro. Ahora estamos hablando de la elección incondicional. El segundo punto calvinista es elección incondicional. Unconditional election es en inglés. Elección incondicional. Entonces este hombre, Agustín, determinó que Dios elegía quienes iban a ser salvos por su soberana voluntad. Pero también Dios elegía y utilizaba cosas malas para salvar a esos elegidos. En otras palabras, podía utilizar el pecado. Hay cuenta, Dios propició que la persona entrara a robar una casa, lo metieran a la cárcel, para que ya estando en la cárcel le predicaran el evangelio y ya estando en la cárcel recibiera a Cristo. Y Dios mismo propició que esa persona, es decir, lo impulsó a que robara. O sea, son doctrinas pues no bíblicas, ¿no? Y vamos a ver a la luz de la palabra que eso no es bíblico. ¿Cómo Dios me va a obligar a mí me va a impulsar a hacer algo malo para luego utilizar eso malo y luego que en cierto momento yo me arrepienta cuando me prediquen el evangelio y sea salvo en la cárcel? Digo, no hay necesidad de ir a la cárcel para ser salvos. La salvación viene por creer en Jesucristo y por la predicación del evangelio y de las buenas nuevas, ¿ok? Muy bien, entonces San Agustín, grábeselo bien, San Agustín, siglo IV. Luego llega Calvino, Juan Calvino, en 1509 a 1564. Ese hombre vivió, ¿cuántos? 55 años. Para que una doctrina funcione, principalmente debemos de entender lo que Jesús dijo en Juan 10:10. Dice, yo he venido para que ustedes tengan vida, pero para que tengan una vida abundante. ¿Qué entendemos por vida abundante? Dígame.
que estemos escasos financieros o que estemos enfermos. ¿Será una vida abundante estar enfermos? ¿Será una vida abundante morirse a los 30 años? ¿Será una vida abundante morirse de cáncer, de diabetes o de la enfermedad que sea? ¿Será una vida abundante esa? No, porque abundancia habla de mucho. Una vida excesiva, una vida larga. Vida abundante es una vida larga, pero también es una vida plena aquí en la tierra. Entonces, si alguien muere a los 55, me está demostrando a mí con ese hecho de que su doctrina no le funcionó. ¿Estamos entendiendo? No le funcionó. Ese hombre vivió en 1509 a 1564. Hubo en el sínodo de Dorf, así se llamó, por ahí también a principios de 1500 se hizo un sínodo, una reunión entre todos los calvinistas, y ellos determinaron 5 puntos que son principalmente los que componen su doctrina. Y uno de ellos es la elección incondicional. La elección incondicional, bueno, ¿qué significa ser elegido incondicionalmente? Pues aquí traemos algún estudio que hicimos al respecto. Ok, ¿qué significa ser elegido incondicional? ¿Cuál es la diferencia en ser incondicional o ser condicional? Bueno, principalmente es que ser elegido condicionalmente significa que hay condiciones para que nosotros recibamos salvación. Cuando habla de elección incondicional significa principalmente que la salvación la otorgó Dios, pero que eligió a unos cuantos para que fueran salvos. ¿Pero qué cree? Calvino y Agustín dijeron que así como Dios elige desde el principio de la creación para que unos sean salvos, también Dios elige a otros. ¿Para qué cree? Para enviarlos al infierno. Y qué feo, ¿no? Imagínense, de repente, ¿no? Cuando habla de elección incondicional significa que Dios en su soberana voluntad, Él decidió, ¿sabes qué? Pedro, yo te voy a salvar a ti. Juan, a ti no. Clodomiro, a ti sí. Pánfilo, a ti no. O sea, que Dios eligió soberanamente porque a Él se le pegó la gana. Entonces son doctrinas que agarran textos bíblicos aislados para poder ellos establecer esas doctrinas. Pero ¿qué cree? Esas doctrinas a Calvino no le funcionó. ¿Por qué cree? ¿De qué cree que murió Calvino? De un asma. Murió de una enfermedad respiratoria. Si Calvino hubiera estado en este tiempo, ¿qué cree? Ya se lo hubiera llevado el coronavirus. Ya se lo hubiera llevado. Entonces nosotros permanecemos porque no estamos en ese tipo de doctrinas. Y la mayoría o la mayor parte de los creyentes en Jesús, cristianos, incluyendo pastores o miembros que han muerto, regularmente el 95%, si no es que más, han sido en su mayoría que tienen puntos de la doctrina calvinista que ellos estaban utilizando, por lo cual no les funcionó esa doctrina, ¿ok? Entonces, ¿qué significa elección incondicional? Bueno, el calvinismo dice, fíjese lo que dice el calvinismo: debido al pecado de Adán, sus descendientes entran al mundo como pecadores, culpables y perdidos. Eso sí lo creemos, ¿verdad? Como criaturas caídas, no tienen deseo de tener comunión con su Creador. En eso no creemos. Porque la Biblia dice, ¿qué significa una persona caída? ¿Qué significa una persona que es un pecador, culpable o perdido? ¿Quién es? Bueno, es aquel que no tiene a Dios en su vida. Es aquel que no conoce a Dios. La Biblia habla de un nuevo nacimiento espiritual, ¿ok? Pero la Biblia habla que hay personas muertos espirituales separados de Dios. De eso habla la Biblia. Y dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así dice la Biblia, ¿no? Creo que viene en Romanos capítulo 3, mire. Romanos capítulo 3. Por ahí viene 3:23 de Romanos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos pecaron, todos están destituidos, así dice la Biblia, ¿ok?
Entonces, ¿qué significa que todos tienen naturaleza de pecado? Porque Adán pecó, todos los descendientes de Adán ya no fueron a imagen de Dios. En Génesis capítulo 5, mire, ¿qué dice Génesis capítulo 5? Génesis capítulo 5. Déjeme verificar exactamente. Al libro de Génesis, vamos a verlo, a ver, permítame el libro de Génesis. A ver si lo encuentro por ahí. Creo que es el capítulo 5. Si usted lee el versículo capítulo 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Ok? Y si se va, ¿qué pasa? ¿Cómo hizo Dios a Adán? Lo hizo a su imagen, ¿verdad? Era un hombre nacido de nuevo, era un hombre que en su espíritu humano tenía una naturaleza divina. Ese hombre jamás iba a morir, jamás iba a ir al infierno ese hombre. ¿Ok? Pero, si bien es cierto, llegamos al capítulo 5 de Génesis, y vivió Adán, dice el versículo 3, 130 años, y ahí viene la descendencia de Adán. Ya que Adán pecó, ¿qué cree que sucedió? 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahí ya había sido creado Caín y Abel. ¿Sí? A ver, se me está apagando esta cosa. ¿Cuál era el nombre de este hombre? Set. Ahora Set, ¿cómo fue creado? ¿A imagen de Dios o a imagen de quién? A imagen de Adán. O sea, ya el ser humano traía la imagen de alguien muerto espiritual. ¿Ok? Génesis 3:17 dice: maldita será la tierra por tu causa, Adán. Entró maldición aquí a la tierra, entró Satanás en operación y a actuar aquí en la tierra, por culpa de un hombre llamado, o el pecado de Adán. Pero Adán, ciertamente dice que el día que coma de ese árbol, que ciertamente morirás, le dijo en el capítulo 3 de Génesis. De tal forma que Adán murió espiritualmente, y ahora Adán, muerto espiritual, engendró hijos, llamados Set, y los demás que vinieron. Y este hombre ahora era en imagen del ser humano, a imagen de un hombre muerto espiritual llamado Adán. Entonces ya no eran imagen de Dios, eran muertos espirituales. Desde ese momento todo el ser humano que nace aquí en la tierra, cuando son bebés, llegan a cierta edad, que cumplen, no sé, 8 o 10 años, y comienzan y adoptan la naturaleza de Adán, es decir, muertos espirituales. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió? Todos pecaron, todos son muertos espirituales. Ahora, ¿qué es lo que dice el calvinismo? Que esos muertos espirituales, fíjese, el calvinismo dice que estaban perdidos, eran culpables, eran pecadores, y como criaturas caídas no tienen deseo de tener comunión con su creador. Eso no lo creemos. ¿Por qué no lo creemos? Porque yo veo un muerto espiritual que andaba buscando a Dios. ¿Quién era aquel que buscaba a Dios? Bueno, hay diferentes hombres. José era uno. José el soñador era un hombre que buscaba a Dios. ¿Quién más buscaba a Dios? Moisés. ¿Qué le dijo Moisés? Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tus caminos. Un hombre que buscaba a Dios. Por ahí viene en el Éxodo. ¿Quién más buscaba a Dios? Un hombre llamado Daniel. Dice que se inclinaba y se arrodillaba para adorar a Dios. Había gente muerta espiritual que adoraban a Dios en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver. ¿Sí me entiende? Lo que quiere decir que no todos los hombres tenían muertos espirituales, no todos los hombres eran totalmente depravados, sino que sí había hombres que buscaban a Dios. ¿Ok? Lo cual esa doctrina calvinista pues quedaría derribada con ese término. Pero necesitamos analizar más a fondo lo que viene siendo la base del calvinismo, que es Romanos capítulo 9. La base del calvinismo son la base sobre la cual está fundada toda la doctrina calvinista principalmente,
están basados en Romanos capítulo 9, ese viene siendo el cimiento. Y posteriormente el cimiento, del cimiento, las 5 columnas de esta doctrina o que componen esa doctrina es Juan 6:44, Efesios capítulo 1 versículo 4 y 5, Romanos 8, 29 y 30, Hechos 13:48 y Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que piensa el calvinismo respecto a la elección incondicional? ¿Por qué son elegidos unos y otros no? ¿Por qué Dios en su soberanía decide, bueno, pues ya no sé qué nombre, bueno, a Pánfilo sí lo voy a rescatar del infierno, pero a este hombre no? O sea, ¿en qué se basa pues el calvinismo para decir que Dios es soberano y que Él decide lo que se hace, a quién elige y por qué lo elige? Bueno, no sabemos, pero Él lo eligió. Muy bien. ¿Qué más dice el calvinismo? Dice, consecuentemente el hombre se ha alejado del Señor del cielo y ha perdido todo derecho a su amor y a su favor. Habría sido perfectamente justo para Dios haber dejado a todos los hombres en su pecado y miseria y no haber mostrado piedad por nadie. Él dice, bueno, Dios puede decidir, no voy a salvar a nadie. Puede tener esa elección, sí. Pero Dios dice que predestinó, dice la primera de Pedro 1, que predestinó un cordero desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios no nos iba a dejar abandonados aquí. ¿Me entiende? Dios, a pesar de que Adán pecó y nosotros nacimos muertos espirituales, a pesar de todo eso, Dios predestinó un cordero para que nos rescatara del infierno. ¿Me entiende? Entonces el calvinismo dice, Dios no estaba bajo ninguna obligación de proveer salvación a nadie. Dice, no estaba bajo ninguna obligación. Sí es cierto que no estaba bajo ninguna obligación, pero lo hizo en su gran amor, ¿me entienden? De proveer un cordero. En ese contexto, el calvinismo en su interpretación bíblica establece la doctrina de la elección. Dice, Dios no estaba obligado a salvar a nadie. O sea, que todos se pierdan, no me importa, como si Dios fuera así, ¿no? Pero bueno, entonces sí voy a elegir, o sea, de que se pierda todo el mundo, pero ¿saben qué? Sí, siempre sí voy a elegir a unos poquitos, por ahí, a unos cuantos nada más para que sean salvos, y el resto de la humanidad, la mayoría, pues hay que se vayan al infierno, como si Dios no le importara a la humanidad, ¿me entiende? Eso es lo que cree el calvinismo. Ok, la doctrina de la elección declara esto, que Dios antes de la fundación del mundo escogió a algunos de entre los miembros caídos o los muertos espirituales para ser objeto de su favor inmerecido. Dios los escogió. Eso es lo que en eso se basa la doctrina de la elección incondicional. Es decir, el ser humano no tuvo que hacer nada y no tiene que hacer nada para obtener esa salvación, porque esa salvación proviene y provino de Dios al enviar un cordero. Y Dios eligió para que unos fueran salvos y otros se fueran al infierno. O sea, es decir, el ser humano no tiene que ejercer nada, inclusive ni siquiera tiene que ejercer fe, según el calvinismo. ¿Me entiende? Ok. Dice el calvinismo, a estos y solo a estos, es decir, a los que escogió, se propuso el salvarlos. Dios pudo haber escogido salvar a todos los hombres, porque Él tiene el poder y autoridad para hacerlo, o Él pudo haber elegido no salvar a ninguno, porque Él no estaba bajo ninguna obligación de mostrar misericordia a nadie. Pero no lo hizo, dice, en vez de esto, Él eligió salvar a algunos y excluir a otros. ¿Basados en qué? En que Dios se le pegó la gana, a uno sí y a otro no. Ni siquiera lo explica el calvinismo. O sea, no me dicen por qué, solamente porque lo decidió. A ver, este es güero, europeo, 2 metros de alto, ojos verdes. Este sí. Mexicano, chaparrito, moreno, con el nopal en la frente. Este no. Americano, gringo, habla inglés y todavía le enseñaron francés. Este sí. Mexicano, bueno, mejor ya ni sigo.
Es que no explica el calvinismo, solamente dice así. O voy a hablar nada más solo de raza negra y lo de raza blanca, no. O sea, ni siquiera lo explican. Eso es lo peor del caso. Solamente Dios porque decidió. No sé ni en qué se basó. En algo se tuvo que haber basado, pero no saben. Ni ellos mismos saben explicar en qué Dios se basó. Bueno, entonces la elección incondicional. ¿Qué significa? Que el ser humano no tiene que hacer nada para ser salvo, solamente Dios los elige en su soberanía, porque Él así lo decidió. Él eligió salvar a algunos y excluir a otros. Su elección eterna de pecadores, en particular para salvación, no fue basada sobre ningún acto o respuesta previa por parte de aquellos seleccionados. Es decir, andaba Clodomiro caminando por la calle, no buscaba a Dios Clodomiro, ni le interesaba a Dios. Es más, casi se está volviendo ateo. No oraba ni rezaba todos los días Clodomiro, solamente se levantaba y ni le daba gracias a Dios por un nuevo día. Pero ¿qué creen? Clodomiro era elegido para ser salvo. Y de repente pasó por una calle y alguien estaba predicando el evangelio y Clodomiro se detuvo. Y el que estaba predicando el evangelio le dijo: si no recibes a Cristo te vas a ir al infierno. Se asustó Clodomiro y ¿qué creen? Era de los elegidos. Y Clodomiro dice: sí, acepto a Cristo. Aunque en la mañana no le importaba, pero ya al mediodía estaba aceptando a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo Clodomiro? Ah, bueno, porque era elegido. Eso cree el calvinismo. Nada más porque lo eligió Dios. Nada más. Y los que andaban buscando a Dios a lo mejor no eran elegidos, por eso no se van a ir al cielo. Porque hay mucha gente buscando a Dios a través de una religión, a través de un método, a través de una forma, pero todos creen en algo, en lo espiritual, a tal grado que van con los brujos porque creen que los brujos son de Dios. Es que vi a tal brujo que tenía la imagen de San Juditas Tadeo, pastor, y por eso yo creo que Dios estaba ahí con el brujito. Pues quiero decirle que no estaba ahí Dios con ese brujito, lo estaban engañando. Pero yo buscaba a Dios a través de un brujo. Pues es que tiene San Juditas Tadeo, pues yo creo que viene de Dios, decía yo, en mi ignorancia. Pero andaba buscando a Dios. ¿Lo captamos? Bueno, ya me metí con esos del 31 de octubre, ¿no? Creo que es el día de San Judas Tadeo. Entonces, ¿qué más dice el calvinismo? La elección incondicional fue basada solamente sobre su buen placer y voluntad soberana, nada más. De esta manera la elección no fue determinada mediante o condicionada sobre. Es decir, no está condicionada que el ser humano ejerza fe o crea en Dios o ande buscando a Dios, no. Porque ellos creen que el ser humano muerto espiritual no tiene capacidad ni siquiera para buscar a Dios. Por tanto, pues va a ser salvo porque Dios así lo eligió. ¿Ok? Por lo tanto, el ser elegido para ser salvo e irse al cielo no depende del ser humano o que esté condicionada que el ser humano tenga fe o ejerza fe o busque a Dios. No. La elección debe ser incondicional, es decir, que Dios lo salvó solamente porque Él lo decidió, no porque el ser humano buscara a Dios. ¿Me entiende? Eso significa elección incondicional. No sé si me estoy dando a entender. Elección condicionada, que es que el ser humano tenga que buscar a Dios y decir: yo ando buscando a Dios, no lo encuentro en esta religión, lo busco en aquella religión, no lo encuentro, lo busco allá, pero yo sé que hay algo más que hay en esto. Yo así andaba hasta que lo encontré a Cristo y Él habita en mi corazón. Pero yo andaba en esa búsqueda. A mí no me puede decir el calvinismo: no, es que eras un depravado y no buscabas. No es cierto. Porque leía la Biblia 5 minutos y me quedaba roncando, pero hacía el intento de leer la Biblia. Le utilizaba de somnífero. ¿Sí? Entonces, ¿qué más piensa el calvinismo? Que Dios antes de la fundación del mundo escogió algunos entre los miembros caídos de la raza de Adán para ser objetos de su favor inmerecido, es decir, de su salvación. A estos y solo a estos Él propuso salvar. Dios pudo haber escogido salvar a todos,
los hombres porque Él tiene el poder y la autoridad, pero no solamente a unos cuantos, ¿ok? Aquellos a quienes no fueron elegidos para salvación fueron dejados a un lado y abandonados a su propia maldad y decisión. Fíjense qué feo sería si Dios pensara así. A estos elegí, aquellos no, ay, los voy a abandonar, ay, que se vayan al infierno. Así cree el calvinismo. Digo, sería un Dios muy feo, ¿sí? ¿No? Ese no es el Dios de la Biblia. Entonces, ¿para qué envió a su Hijo para que muriera por todo el mundo? ¿Para qué envió a su Hijo para que muriera el mundo si iba a salvar a nada más a 10 de 100? Qué feo sería, ¿no? Porque de tal manera amó Dios a ¿quién? Al mundo. ¿Quién es el mundo? Todos. Todos. Los que no fueron elegidos para salvación fueron dejados a un lado y abandonados a su propia maldad. No está dentro de la jurisdicción de la criatura cuestionar la justicia del Creador por no elegir a todos para salvación. Es decir, usted no puede decirle a Dios, si don Clodomiro se fue al infierno porque fue elegido para irse al infierno, nadie puede decir, oye Señor, ¿por qué lo enviaste al infierno? Nadie lo puede cuestionar. Es decir, bueno Dios, lo enviaste al infierno, ¿ya qué? Así es el calvinismo, así piensa el calvinismo. Inclusive el calvinismo cree que para que se cumpla la elección incondicional, es decir, que a unos enviarlos al cielo y a otros elegirlos para que se vayan al infierno, Dios va a endurecer aún los corazones como endureció el corazón de Faraón. Es decir, tú, Pancracio, eres elegido para irte al infierno, por lo tanto, cuando vengan y te prediquen el evangelio, yo te voy a endurecer el corazón, Pancracio, para que te vayas al fuego eterno, Pancracio. Eso cree el calvinismo. ¿No se le hace muy drástico ese tipo de doctrina? Imagínense, llega el evangelista, Pancracio ahí muy atento a la palabra de Dios, y Pancracio ya estaba decidido a elegir a Cristo, cuando el predicador pase en el frente para que reciban a Cristo y tengan salvación eterna a través de la sangre del Cordero de Dios que murió por ti. Y en ese momento que Pancracio ya estaba casi impulsado por el Espíritu de Dios por ir al frente, ¿qué cree? No, Dios endureció el corazón y Pancracio dijo, no quiero nada con ese Cristo. ¿Será así Dios que endurece el corazón para que la gente no crea? Bueno, eso cree el calvinismo. Y así ese tipo de cosas que de repente dice, ¿cómo? ¿Cómo que Dios ya cuando se estaba salvando? ¿Cómo que Dios endureció el corazón? Y toda la responsabilidad se la echan a Dios, tanto para elegir, para salvar, como para elegir para irse al infierno. Es como si tuviera usted, comprara un paquete de soldaditos. Bueno, a mí me compraron un paquete de soldaditos cuando era un bebé para que yo jugara y con una canica jugara qué soldadito mataba a qué soldaditos. Y otro grupo de soldaditos para mi hermano. Y ahí jugábamos a las guerras tirándole con una canica para saber qué soldaditos morían. Es como si Dios fuera así, pues como nos tratara como unos monitos, que los pusiera ahí en el piso. Y luego agarramos las canicas y órale, a ver a qué soldadito le pego. Mira, le pega, se va al infierno. Es como si Dios fuera así. Es como si yo dijera, este soldadito, este muñequito, no, se va al infierno, órale. Me cayó mal, también se va al infierno. Y así sucesivamente. Está muy fuerte esa doctrina, muy fuerte. Por eso mueren ellos, por la ignorancia que hay en ellos. Por eso mueren. Porque cuando alguien muere aquí en la tierra, ¿qué cree que dicen ellos? Bueno, es que era de los elegidos, ya le tocaba. Ese ya le tocaba, Dios mío, así dice el mundo. Pero que un hijo de Dios diga que ya le tocaba morir y que Dios se lo llevó, tantito peor. ¿Ok? Los que no fueron elegidos para ser salvos, Dios los dejó a un lado. Órale, nada más por su libre decisión. Y nadie puede cuestionar, Dios, ¿por qué los elegiste para que se fueran al infierno? No me puedes cuestionar. Yo soy soberano y hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Eso cree el calvinismo. Elección incondicional.
Y nadie puede cuestionar a Dios porque Él decidió enviar a alguien al infierno. Nadie le puede preguntar, ¿por qué lo hiciste, Señor? ¿Por qué lo hiciste, Señor? El Padre eligió de entre el mundo de pecadores perdidos un número definido de individuos y dárselos al Hijo Jesucristo. Él los eligió a un número definido de individuos y darlos al Hijo para ser su pueblo. El Hijo, bajo los términos de este convenio, acordó en hacer todo lo que era necesario para salvar a estos elegidos y determinados a Él por el Padre, es decir, seleccionados por el Padre para dárselos a Jesús. Y Jesús va a hacer todo lo posible para que continúen siendo salvos hasta que se vayan al cielo con Jesús. Y el Espíritu Santo lo único que hace es la ejecución del pacto, y fue aplicar a los elegidos la salvación asegurada para ellos por el Hijo. Es decir, el Espíritu Santo va a venir solamente a redarguir a aquellos que son elegidos. Los demás ni siquiera los va a tocar, ni siquiera van a sentir su presencia, nada. Nada. Eso significa elección incondicional. ¿Ok? Elección incondicional. Pero, si bien es cierto, el calvinismo dice que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo para que unos sean salvos y otros se vayan al infierno, o Él eligió a algunos por su soberana voluntad, y no fue el hombre el que escogió, no fue el hombre el que ejerció fe para ser salvos, sino que Dios en su soberana voluntad dice, este sí voy a salvar. Pero hay que ver en qué términos, por qué lo hizo Dios. Hay varios textos bíblicos que vamos a ir analizando poco a poco, pero yo quisiera llevarlos, que sí Dios eligió, desde antes de la fundación del mundo, sí Dios eligió para que fuesen salvos, pero vamos a ver en qué sentido. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Los viernes son muy cortos como para ver este tipo de temas, porque creo que necesitamos darle un poquito más de tiempo. Primera de Pedro 1, 18 y 19 y el 20 también. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados, ¿ok? Aquí dice que fuimos rescatados, significa que hubo un rescate que se pagó por nuestra salvación. Es como aquel hombre que está en medio del mar, naufragó. Así más o menos es de la salvación. Ese hombre anda en medio del mar naufragando, y de repente vamos a enviarle un helicóptero para que vaya por él. En ese sentido, la salvación, ¿de quién viene? Bueno, de la persona que le envió el helicóptero. En este caso estamos hablando de Dios. Envía el helicóptero a esa persona para que sea salva. Pero ¿cuántos saben que el que va a decidir subirse al helicóptero es la persona? ¿Estamos de acuerdo? El helicóptero es como si Dios es el plan salvador de Dios para ese hombre. Pero ¿cuántos saben que la persona va a decidir subirse al helicóptero? ¿Estamos de acuerdo que la persona va a decidir? Porque imagínense, no, yo quería que me salvara Dios sobrenaturalmente y yo caminara por las aguas. Vete helicóptero, llévense el helicóptero. Hijo, te mandé un helicóptero para que te subieras. Tú eres el que tenías que decidir subirte al helicóptero. La elección que hizo Dios antes de la fundación del mundo fue en enviar a un cordero. Mire, 1 Pedro 1, 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, fuimos rescatados, ¿por qué? Por la sangre de Jesús, ¿estamos de acuerdo? Y dice el 20,
que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a nosotros, mediante el cual creemos en Dios, quien le resucitó a los muertos y lo ha dado y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, mi Cordero Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Y la elección de Dios fue en que envió un Cordero desde y predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué tenía Dios predestinado un Cordero? Para que si el hombre pecaba y muriera espiritualmente como Adán, todos los que venían de Adán hacia acá, la descendencia de Adán, que eran la imagen de Adán, fueran rescatados, porque Dios previó que iba a venir y se iba a manifestar un Cordero para que derramara su sangre y rescatara a esas personas, muertos espirituales. Entonces, ¿cómo nos eligió Dios para que seamos salvos? Por nada más porque, a ver, tú Juancho sí, tú Pedro no, tú Clodomiro sí, tú Juan no, etcétera. ¿Cómo nos eligió? No nos eligió así soberanamente, nos eligió enviando un Cordero para que todo aquel que cree en ese Cordero sea salvo. Es decir, Dios envía al Cordero, ya lo predestinó desde antes de la fundación del mundo, pero la persona tiene que elegir subirse al helicóptero. Dios mío, yo creo que es fácil entenderlo, ¿no creen? ¿Quién es el que elige por Cristo? Nosotros. No estamos depravados totalmente, como dice el calvinismo. Andamos buscando a Dios de una manera u otra. Yo rezaba el rosario todos los días, mi hermano, andaba buscando a Dios. Eso no me salvó, pero andaba buscando a Dios. Me comunicaba con Él cuando era un niño. Señor, que ahora que salga mi mamá de ese trabajo, que le den $1,300,000. Pedía para que cuando a mi madre la liquidaran de esa empresa, y le hicieran millonaria. Eso sí era una ilusión aquí en México, ¿no? Pero me comunicaba con el Señor. Te estoy hablando de una persona, de un niño de 9 años, 8 años. ¿Usted no se comunicaba de niño con el Señor? ¿Ni de ustedes? Yo me comunicaba a los 8 o 9 años. A los 8 o 9 años, cuando tenía una temperatura excesiva, comencé a tener convulsiones. Y en mis convulsiones veía una foto y una imagen. Y veía literalmente a Satanás con sus cuernos en esa imagen. Ya Dios se manifestaba de una manera mostrándome el mundo espiritual. Cuando era un bebé de 8 o 9 años. Entonces, ¿cómo nos elige Dios? Enviando un Cordero para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3, 14 al 16. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Quién? El mundo, no unos cuantos elegidos. Y así sucesivamente hay mucho texto y mucho que tenemos que analizar para entender esta doctrina. Deuteronomio 10, y ya creo que ya estamos concluyendo con esto. Sí es cierto que hay un pueblo que Dios escoge, pero hay que ver cómo lo escoge. Nada más así le voy a leer rápido. Deuteronomio 10, 14 y 15, que lo vamos a analizar el próximo viernes. Dice: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Cuántos saben que todo es de Él? Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Cuando habla de padres, ¿a quién cree que se refiere? Abraham, Isaac y Jacob. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos. ¿Escogió qué? Ya ve, pastor, no que Dios no escoge. ¿Escogió qué? Su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. ¿A quién se refería? Al pueblo de Israel.
¿Por qué Dios los escogió? Deliberadamente, porque, bueno, voy a elegir este pueblo no porque me pega la regalada gana. ¿Lo habrá hecho Dios así? Bueno, lo vamos a analizar el próximo viernes, a ver qué dice Deuteronomio capítulo 10 en su contexto. ¿Qué se refería? Para decir que Dios escogió a Israel solamente, por decirlo así, porque se agradó de los padres. Se agradó de los padres y por eso escogió al pueblo de Israel. Fue elegido incondicionalmente por su libre decisión y por su soberanía, nada más lo eligió. Hay que analizar, saber si es cierto. Por eso mucho cristiano se quiere ser israelita porque cree que son de los escogidos o elegidos. Vamos a analizar en base a qué Dios escoge o en base a qué escogió Israel. Dios va a respetar siempre su pacto. ¿Hizo un pacto con Noé? Sí. ¿Hizo un pacto con Abraham? Sí. ¿Hizo un pacto con Jacob? Sí. Dios elige y escoge porque primeramente respeta su palabra y su pacto. Él dice, bueno, yo escogí a Jacob, a la descendencia de Israel, pues la verdad no eran los mejores, eran de los más infieles que podía haber Israel. Pero por respetar su pacto y porque alguien ejerció fe de ellos, Abraham, a causa de Abraham, gran parte de ellos fueron escogidos en el sentido de conservar la simiente, la descendencia, la semilla de donde iba a venir el Cristo. Por eso lo hizo Dios, no porque los eligió soberanamente. A ver, todo tu pueblo Israel eres elegido. Eso es un error, eso es un error. Y lo vamos a analizar, Deuteronomio 10 en su contexto. Y por último, quiero terminar con Romanos capítulo 9, para solamente leérselo y dejárselo ahí en su mente como un pequeño recuerdito para que vea lo que vamos a ver el próximo viernes. Romanos 9 es, recuerden, es principalmente la base o el cimiento esencial de esta doctrina. Pero Romanos 9 mal interpretado, ese es el problema. Traigo todo un análisis de Romanos capítulo 9, pero solamente así se lo voy a rapidito. Así rapidito, mire, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema o maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, o según la descendencia en el cuerpo, pues, o según la genealogía. ¿Quiénes son esos? Son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿Cuántos saben que venía de la descendencia de David? De ahí venía Cristo, ¿verdad? De la tribu de Judá, de ahí venía Cristo. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Vaya gran revelación, luego la vamos a ver. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Qué tremenda revelación ahí. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Qué? ¿Cómo que no todos los que son descendientes de Abraham son hijos? Bueno, eso lo dice la palabra. Sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿A quién representaba Isaac? A todos los que iban a estar en Cristo Jesús, no a los israelitas. 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Con eso le pegamos un cachetadón a todos los que se creen judíos mesiánicos, que dicen que son salvos porque vienen y provienen y tienen genes israelitas, ¿no? No todos los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, la promesa que se le dio a Abraham. Porque la palabra, la promesa es esta: en este tiempo vendré y Sara tendrá ¿qué? Un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, ¿de qué nos está hablando? De elección, ¿verdad? No habían hecho ni bien ni mal, pero para que conforme el propósito de Dios, conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, es decir, ¿quién iba a servir? Esaú iba a servir a Jacob. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En esto se basa el calvinismo, para decir que Dios ama a unos y a otros los excluye, los aborrece.
Inclusive la palabra aborrecer, mucha gente la utiliza como que Dios aborrece. Lo que no entienden que la palabra aborrecer, muchas de las ocasiones que se utilizó en la Biblia, se utilizó como un hebraísmo, así se le llama. Hebraísmo significa que son frases clásicas que puede decir uno, muy comunes como las podemos decir aquí en México, pero no significa que aborrecer es porque Dios tenga odio en su corazón y aborrezca algo. Simple y sencillamente significa y tiene un significado de: a Jacob amé, mas a Esaú, lo vamos a leer en otras traducciones para que usted lo entienda, más a Esaú lo deseché, a Esaú no lo consideré. Así más o menos significa la palabra aborrecer, ¿ok? ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia de Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadeciera. Texto bíblico utilizado por los calvinistas para decir que Dios tiene misericordia del que Él le place y se va a compadecer solamente del que Él quiera por su soberana voluntad. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Texto bíblico, nuevamente digo, utilizado por los calvinistas para decir que no depende de que alguien ande buscando ser salvo, sino que es Dios que le salva solamente por su libre soberanía y elección. Porque la Escritura dice: Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Texto bíblico utilizado por los calvinistas para decir que los que fueron elegidos para irse al infierno, Dios les va a endurecer el corazón para que no sean salvos, aunque ellos quieran venir a Dios. Y así sucesivamente. Vamos a seguir leyendo más Romanos capítulo 9 para ver cómo el mismo Romanos capítulo 9 en los últimos versículos contradice los primeros versículos. Y no es que la Biblia se contradiga, sino simple y sencillamente es que debemos analizar qué es lo que quiere decir cuando Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. No es una frase para decir que Dios va a rescatar a unos y otros va a mandar al infierno porque no va a tener misericordia de otros. No, para esto hay que trasladarnos al Antiguo Testamento, de donde vienen esas frases, por qué se dijeron, quién las dijo, en qué contexto la dijo y por qué la dijeron. Esa es la base del calvinismo. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia y endurece al que quiere endurecer, porque así lo decidió en su soberanía. Hay que ver qué significa eso, si realmente significa eso, y por qué el calvinismo interpretó de esa manera esos textos bíblicos. Muy bien, póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos, porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias, Jesús. Estar contigo, Señor, es lo más maravilloso que puede haber en ese tiempo en la tierra, Señor. Gracias por habernos elegidos para ser salvos cuando enviaste tu Cordero Jesucristo a que derramara su sangre por cada uno de nosotros, de esta humanidad, Señor. Ese Cordero predestinado desde antes de la fundación del mundo. Tú ya habías pensado en un plan salvador para mí, Señor. Y yo te doy gracias, porque aunque estaba muerto en mis delitos y pecados, tú me diste vida juntamente con Cristo, y me resucitaste y me sentaste en los lugares celestiales juntamente con Él. Efesios 2:6. Te doy gracias, Señor, porque tu elección no fue basado en una soberanía arbitraria, en una decisión arbitraria, sino fue basado principalmente en que nos amaste a toda la humanidad, Señor, para que aquel que en ti crea, Señor, tenga vida eterna. Y gracias porque un día utilizaste una persona para que me predicara el Evangelio, y a través de esa predicación del Evangelio, Señor, tú poderme dar vida a mí, vida en abundancia. Por eso te doy gracias por esa sangre que se derramó por mí en la cruz. Por eso te doy gracias porque ese plan, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba en ti, Padre, de enviar a tu Hijo, para que un día que me presentaran a tu Hijo como el verdadero Dios y la vida eterna, a Cristo Jesús, yo pudiera decidir en mi libre albedrío. Pero vino el Espíritu de Dios y me dio convencimiento
me redarguyó de pecado, de justicia y de juicio, para que yo, Señor, eligiera estar contigo, eligiera por ti, Jesús. Y eso es lo más maravilloso que puede haber aquí en la tierra, poder haber tenido la oportunidad de haber escuchado tu evangelio, tu palabra de salvación, y después de haber sido redarguido por tu Espíritu, yo haber tomado esa decisión. Nunca me arrepentiré de haber tomado esa decisión, Señor. Nunca me arrepentiré de haberte conocido. Nunca me arrepentiré de haber conocido tu gracia y tu amor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por rescatarme de las tinieblas del infierno. Tú me has amado una y otra vez. Me siento bendecido porque estás aquí. Y cuando te hablo, escuchas mi oración y responderás. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, y es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene, y en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, Jesús, es lo más grande y maravilloso. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene, y en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, Jesús, estar contigo es lo más maravilloso que puedo ver en este tiempo, Jesús. Estar contigo es lo más grande, oh Rey, oh mi Dios, mi Salvador, que un día decidiste venir a morir por mí, oh mi Jesús. Tú decidiste derramar tu sangre en esa cruz para rescatarme, oh mi Rey, Dile gracias a Jesús, dígale gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Por eso en este tiempo, amigo que me ves por internet, es tu decisión elegir por Cristo. Si aún no tienes a Cristo en tu corazón, si aún tienes dudas si vas al infierno, al cielo, si mueres hoy o mañana, no es el plan de Dios que mueras hoy o mañana. Pero si estás en Cristo, existe una posibilidad de que Satanás pueda dañar tu cuerpo. Pero es decisión tuya elegir por Él, porque Él ya proveyó el Cordero. Ya el Cordero hace 2000 años derramó su sangre. Pero es tu elección ahora, es tu decisión, es tu libre albedrío de elegir por Cristo. Y si es así, haz esta oración juntamente conmigo. Yo te guiaré para que a través de esta oración tú puedas ser salvo y pasar de muerte a vida, y que tengas la seguridad que cuando te vayas de esta tierra tú te vas a ir al paraíso con Cristo Jesús.
Repite conmigo estas palabras y créelas en tu corazón. Señor Jesús, hoy decido en mi libre albedrío creer en ese Cordero que tú enviaste, Padre. Creer en Jesús. Creer que Él murió por mí en esa cruz y que yo sin Él estaré en tinieblas, pero con Él podré venir a la luz. Hoy reconozco que tú moriste por mí, Jesús, que lo hiciste por mí incondicionalmente, sí. Por eso hoy elijo por ti, Jesús. Hoy decido por ti. En mi libre albedrío, nadie me obliga. Yo vengo con todo mi corazón a recibirte. Bienvenido, Jesús, a mi corazón. Hoy delante del mundo espiritual declaro con todo mi corazón que tú eres mi Señor, mi único Salvador y mi Dios. Abro mi vida para que tú entres ahora a formar parte de ella. Te recibo y creo que paso de muerte a vida. Creo que nace de nuevo mi espíritu, porque eres tú el que le das vida, Señor. Que tu sangre derramada en la cruz del Calvario no fue en vano, fue para mí y por mí tú lo hiciste. Elijo por ti, Cristo Jesús. Elijo por tu amor, elijo por tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, porque ahora soy templo tuyo y has venido a morar en mi corazón. Ya no estoy solo, tú estás conmigo, hoy y siempre. Y sé que después de que parta de esta tierra, después de haber sido saciado de larga vida, estaré contigo, Señor Jesús, en el paraíso por una eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Rey porque Él es bueno. Amigo internet, Dios te bendice. Próximo viernes nos vemos 8 de la noche, domingos 12 del mediodía. Cristo te ama. Sé sano, sé libre. Recibe sanidad en tu cuerpo.